Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, amigos, familia, en donde quiera que nos encontremos. La palabra de Dios dice, en mi pueblo cayó en batalla por falta de conocimiento. Lo que más, cuando yo leo la palabra de Dios, lo que más se preocupa de Dios para con sus hijos es que nosotros aprendamos el conocimiento. Esto se ha invertido a través de los tiempos y mayormente se ve la exposición de la palabra de Dios de una forma poética, de una forma romántica, de una forma sentimental, eh, pero no hay una parte de conocimiento. Me hace recordar cuando nosotros estudiamos en cursos seculares para nuestras profesiones, lo que más le interesa a la universidad es que nosotros tengamos bastante conocimiento para que en la hora de las lides profesionales nosotros podamos ser buenos profesionales, valga la redundancia. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Muchas veces la falta de conocimiento hace que nosotros no tengamos ninguna base sólida espiritualmente hablando, y luego como hablamos el domingo pasado, perdón, el miércoles pasado, sobre la parábola del sembrador, ¿no? Que muchas veces escuchamos una palabra y pues las aves se lo llevan, ¿no? Bueno, el tema de hoy día es justicia y juicio. Justicia y juicio. Muchas veces escuchamos en los púlpitos esta palabra, lo que es justicia y juicio. Si preguntamos el término de estas dos palabras, nos vamos a confundir mucho, vamos a tener varios conceptos. Y lo más recomendable es entonces, de una forma prudente, saber las bases de este concepto. Pero para eso vamos a sustentar a la luz de la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Me llamó mucho la atención este versículo, mucho, sobre el cimiento del trono del Señor. Salmos capítulo 89, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este versículo tiene dos partes: justicia y juicio, misericordia y verdad. Entonces solamente lo que hoy en día, en este caso esta mañana para mí, vamos a hablar solamente de justicia y juicio. Y vamos a hacer un principio comparativo con el Salmos. Vamos a ver el Salmos. Lo tenía aquí apuntado. Bueno, lo perdí la cita. Aquí está. Salmos 97, versículo 2. El principio comparativo de este versículo, que viene a afirmar, y hay otros versículos también. Salmos 97, 2. Dice así: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Muy bien, cuando yo leí estos versículos,
en la mente nos puede llevar, ¿qué cosa es el trono, no? O sea, el trono a mí particularmente me estaba confundiendo con el reino, o sea, con el todo de la gloria de Dios, ¿no? Muchas veces lo entendemos así, pero para yo descartar mis dudas, yo tengo una copia que es recomendable para todos también, bajar una copia del internet, la Biblia denominada la Biblia del Oso. ¿Qué cosa es esta Biblia? Esta Biblia es la primera Biblia de Casiodoro de Reina, que fue la primera Biblia traducida al español, la primera de las primeras, traducido al español en el año 1569, Casiodoro de Reina. Este era sacerdote, ¿no? Él se entregó al Señor y fue perseguido por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. 1569. Entonces, por causa de que este hombre era perseguido por la Santa Inquisición, esta traducción fue escondida, ¿no? A través de la colaboración también de un propietario de una imprenta, y para que la Santa Inquisición no descubriera este libro, esta Biblia que iba escondido de mano en mano, entonces le pusieron una carátula en donde hay un oso queriendo agarrar el panel de miel, que también tiene su sentido, su significado espiritual, que Casiodoro de Reina le quería colocar para evitar este tipo de persecución. Ya en el año de 1582, o sea, la Biblia del Oso fue en 1569. Ya en el año de 1582 fue revisado por Cipriano de Valera, ¿no? Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿qué versión usas? Uso Reina y Valera, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces ahí están los dos sacerdotes. Revisión por Cipriano de Valera en el año de 1582. Habiéndose concluido esta revisión en el año de 1602, en la misma que fue difundida por varios siglos. Entonces, a mí me siento más confortable tener el original, o sea, qué cosa fue la primera traducción y la más, para mí la más significativa, la más correcta, porque cuando pasa el tiempo y lo van revisando a la Biblia, van como que aumentando los conceptos un poco más complejos, un poco más difíciles, inclinados para las personas que tienen algo de más cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en nuestra revisión última de Reina y Valera, dice trono, en este versículo, dice trono. Pero ¿qué cosa es lo que dice la primera versión de la Biblia del Oso de 1569? La primera de las primeras, ¿no? Dice, justicia y juicio es la compostura de tu silla. Entonces, más simple para la persona, ¿no? Más simple es entender que trono es silla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trono, hablamos de algo muy majestuoso, ¿no? Pero para entender, hay que entender primero por el ABC. Y acá dice, justicia y juicio es la compostura de tu silla. Entonces, a mí ya me confunde un poco en decir compostura de tu silla. ¿Qué cosa es compostura de tu silla? Entonces, nos vamos a buscar la palabra del significado compostura. Miren, dice modestia, compostura, modestia, mesura, circunspección. Oh caramba, entonces ahí ya, ¿qué tiene que ver la silla con circunspección? ¿Qué cosa es circunspección? ¿Qué significa circunspección? Vamos al diccionario.
tiene varios conceptos, pero la que más por el Espíritu de Dios me guía, esto significa seriedad, decoro, gravedad. Gravedad dice, o sea, al irme a gravedad me voy y busco fuerza. Y dice, fuerza en acciones y palabras. Fuerza en acciones y palabras. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo puedo ver? La compostura de la silla, o sea, la compostura de este trono. La compostura de este trono, en el Espíritu me da a entender la conducta perfecta y santa del que está sentado en ese trono. ¿Quién es? El Dios de los dioses, el Dios. Ya ni siquiera se puede decir Dios de los dioses, porque no hay otro Dios. Nosotros inventamos dioses con minúscula, pero no hay otro Dios. Es la conducta de este Dios a quien servimos y que es nuestro Padre. Entonces, justicia y juicio es la compostura de tu silla, ¿no? Y acá, ¿qué cosa es lo que dice en nuestra Biblia? Justicia y juicio son el cimiento. ¿Se dan cuenta? Entre cimiento y compostura parece que son dos cosas diferentes, pero para eso es el estudio. Entonces, ¿por qué estudiamos? Para no caer en batalla, porque ya tenemos conocimiento. Muy bien. Ahora vamos al tema y ya, haciendo este preámbulo de este versículo, nos vamos ya a determinar qué cosa es la justicia y qué cosa es el juicio, ¿no? Vamos a ver qué significa juicio, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en nuestro entorno, yo me he dado cuenta que siempre son parábolas que nos llevan y nos conduce al sentido espiritual, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es juicio. Juicio es la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. He tratado de encontrar una definición simple para nuestro entendimiento. Juicio, facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. ¿Cuál es la palabra principal aquí? El alma. Entonces estamos hablando de algo subjetivo, algo interior, fuera de nuestra carne. Eso lo vamos a dejar pendiente ya en el desarrollo del tema. Ahora, ¿qué cosa es juicio? Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para la relación entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. Observen ustedes, la justicia tiene una conducta que se exterioriza, en tanto que el juicio tiene su conducta interna, subjetiva, en tanto que la justicia es una exteriorización del juicio que se vuelve objetiva ante nuestros ojos. Entonces, dicho esto, vamos a notar entonces, porque a veces cuando se pregunta qué cosa es juicio, justicia. ¿Y justicia qué es? Juicio. Eso no es correcto, esa definición tan simple y burda. Entonces, vamos a notar nosotros que en el versículo 14 hay una Y, ¿no? Una Y. ¿La Y qué cosa es? La Y es una conjunción que va a juntar dos palabras diferentes. Aquí está juntando la justicia y juicio. Entonces, son dos palabras diferentes. Entonces, si hay una Y, entonces estas dos palabras tienen dos conceptos diferentes. Tienen dos finalidades diferentes, pero el hecho de que está junto con la Y, que es una conjunción, estas dos palabras lo va a unificar y le va a dar un concepto, valga la redundancia, unificado. Le va a dar un concepto general. Por eso le dice justicia y juicio, o sea, como que si fuesen parientes que van juntos, no se separan, justicia y juicio. Entonces, vamos a
analizar en base al derecho qué cosa es el juicio, ¿no? Ya hemos leído aquí la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Pero vamos a un poco más, vamos a darle el concepto más técnico. El juicio, ¿en cuántos elementos se dividen? Son 3 elementos. Llamémoslos elementos, 3 partes, 3 elementos. Primero, la idea. Segundo, la deliberación. Y tercero, la resolución. Vamos primero por la idea. ¿Qué cosa es la idea? Yo hago un pequeño rasguño, con un lapicero un rasguño. Entonces, yo quiero hacer una escritura. Le hago un rasguño y le pongo yo a ese rasguño un nombre. Y a ese nombre lo pronuncio. Hago un rasguño que hoy día se le conoce como la letra A. Hago otro rasguño otro rasguño que lo identifico como la letra B. Entonces yo le estoy dando nombre a mis rasguños, que mañana más tarde va a ser un código, una identificación para comunicarnos. Entonces, lo primero que voy a hacer es un rasguño. Entonces, yo tengo una idea. Si yo veo una mesa, tengo una idea. ¿Qué se me presenta en mi frente? Una mesa, un televisor, una cuchara, un tenedor, una mesa, un plato, una persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La idea siempre está en este mundo, siempre está en una posición que la tenemos que deliberar. Vamos a hacer un ejemplo bien claro. Un ejemplo, pero por el lado negativo. Varios asaltantes de banco, ¿no? O un asaltante de banco, el jefe de la banda, está pasando por su carro y ¡pum! Se ve un banco. Viene la idea del banco. Entonces, la segunda parte de la idea es la deliberación. Y empieza a decir, ¿lo asalto o no lo asalto? Entonces empieza a estudiar si le conviene o no. Empieza a estudiar el terreno si le conviene o no. Si la policía pasa por ahí, en qué va a usar ese dinero, cuál va a ser su beneficio y cosas por el estilo. Entonces, una vez que ya estudia el panorama, resuelve asaltar el banco. Pero ustedes van a notar de que la idea, la deliberación y la resolución no salen de la mente de la persona. Todavía no lo exterioriza y simplemente resuelve. Nada más, todavía no sale. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte legal, vamos a escuchar siempre que fulano de tal, el día tal le toca juicio oral. Entonces, en ese momento señala el día y hora el juez. Una vez que se abren las puertas para el juicio oral, entra el bandido enmarrocado con la policía y ¡pum! Se le viene la idea. Ahí está el bandido, ahí está la idea. Viene el fiscal, viene el abogado defensor y el público atrás, el periodismo y tal. Entonces, una vez que le viene la idea que este es el bandido, empieza el proceso. Empieza a intervenir las partes, el abogado, el fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento de esa conducta, de ese evento judicial, el juez está calladito y va deliberando. Va deliberando en la medida de lo que está escuchando. Va deliberando y va viendo la conducta grave o atenuante del acusado.
Entonces, una vez que ya terminó la diligencia, él resuelve en su cabeza ya cuántos años va a ser condenado o tal vez va a ser absuelto el bandido en caso que sea inocente. Entonces, esas tres partes, la idea, la deliberación y la resolución, la tenemos todos nosotros, no solamente el juez, sino todo ser humano. Entonces, desde que se creó, ¿no?, al hombre, ¿no?, el Señor nunca tocó la voluntad del hombre. Dentro de esta voluntad, ¿no?, está la idea, la deliberación y la resolución, ¿no? Eva miró, ahí estaba la idea, que era la manzana, deliberó con la instigación del mal, ¿no? Le dijo, esto es bueno, que esto, vas a saber la sabiduría de Dios, tú vas a aprender esto, vas a ser como dioses. Ella comenzó a deliberar y resolvió, abrió la boca, lo mascó y lo invitó a su pareja. Lo resolvió, todavía no lo ejecutó, ¿no? Lo exteriorizó cuando lo mascaron, cuando lo masticaron a la manzana. Entonces, si nos vamos a la parte, ya nos vamos a la parte espiritual, porque la palabra de Dios dice en Corintios de que a lo espiritual hay que llevarlo al mundo espiritual, ¿no? Por eso es que cuando nosotros discernimos, que el Espíritu Santo como maestro nos guíe para que nosotros estos conceptos no se quede en nuestra propia razón. Tenemos que llevarle nuestro pensamiento sujeto con el Espíritu de Dios al pensamiento de Dios, como Él quiere. Por eso te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, dice Isaías. Entonces, acá viene Hebreos capítulo 6, si no me equivoco, sobre cuando el escritor dice, ¿hasta cuándo voy a estar enseñándoles la leche inexperta? Ya deberían de ser maestros, ya deberían de distinguir lo bueno y lo malo rápido. Entonces estaba hablando de esta composición, ¿no? Muchas veces nosotros quedamos en la leche inexperta porque no tenemos ningún interés de aprender la palabra de Dios, ¿no? Solamente un domingo o solamente por emoción. Y no quisiera yo pensar de que porque nuestra hermana Melita les esté invitando, bueno, por ser mi amiga voy a estar ahí. Por ser familia, por compromiso, ya voy a estar ahí. Estén ustedes acá por la pasión que uno se tiene que tener por el conocimiento de Dios que va a servir para la salvación de nuestras almas, ¿no? Eso sería el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Viene una tentación. Viene una mujer por ahí, yo casado. ¡Pum! Viene la idea. Ahí están las curvas como guitarra de la mujer, que esto de por aquí viene con un ojito medio mañoso. Ahí está la idea. Viene con esa tentación de querer decir, yo quisiera estar contigo. Entonces viene la deliberación. Entonces, caramba, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será o no será? ¿No? El adulterio, la fornicación es como el chocolate, ¿no? Yo quiero adelgazar, quiero privarme del chocolate porque me hace daño, pero el chocolate está al frente. Entonces, ¿qué cosa lo que hago yo? Si yo soy una persona que quiere cuidar mi salud, hablando de salud de salud de cuerpo, inmediatamente doy la espalda y digo, no quiero ese chocolate y me retiro. En ese sentido espiritual, cuando yo veo eso, empiezo a deliberar entre un sí y un no. El sí es cuando yo voy a caer en el pecado, yo voy a comer ese chocolate. Empiezo a deliberar, yo voy a comer ese chocolate. O puedo decir,
yo no quiero ese chocolate y pongo mi fuerza de voluntad. Entonces, cuando hay un sí y cuando hay un no en la persona, uno tiene que ejercitarse. Y hay un ejercicio, dice, ya no soy practicante del pecado. Yo me he vuelto novato para cometer pecado. O sea, ya no soy profesional. Yo cuando era pispiro, cuando era mundano por ahí, era mujeriego y tenía una facilidad de hablar y solamente con la mirada ya yo estaba conquistando. Pero pasaron los años, me entregué al Señor y hoy en la actualidad soy novato en cortejar a alguien porque he perdido yo la costumbre y no sé qué hacer. Ya estoy viejo, pero estoy como un niño que no sé cómo conquistar una dama. ¿Por qué? Porque he perdido la costumbre del pecado de estar fornicando. No, a lo menos nunca he adulterado, pero igual es de que estar fornicando de forma constante porque estaba en la práctica de ese pecado de fornicación. Entonces, si yo tengo esa práctica, me va a ser muy difícil apartarme del pecado porque no estoy ejercitado en el dominio propio de evitar constantemente el pecado. Y si no tenemos conocimiento, sabemos de que esta deliberación trabaja mucho en nuestro corazón el Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, en Romanos capítulo 8 nos dice, el Espíritu de Dios da testimonio que a partir de la fecha eres hijo de Dios. Entonces, a partir de esa fecha, si tenemos pasión, tenemos ese amor por el Señor, tenemos esa idea de preservar la salvación de nuestra mente, yo siempre tengo que estar asesorado y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que yo voy a estar frente a una idea, y en ese momento el Espíritu Santo me va a enseñar a discernir con mucha rapidez que esto es pecado y que no lo toques. Que esto es pecado, apártate. Pero si yo digo, voy a fornicar porque esa mujer me gusta, que esto, que por aquí, ya la palabra de Dios está diciendo de que yo ya pequé. Porque simplemente ya con el deseo, yo ya pequé. Entonces tenemos muchas armas de combatir el pecado de nuestras mentes. Porque el pecado más peligroso, los pecados más peligrosos, son aquellos que no se ve, que no se exteriorizan, sino que se resuelve en la mente. Por eso es que la resolución ya está dentro de nosotros. Eso es lo más peligroso que hay. ¿No? Igual que David, él resolvió matarle a Urías. Y los actos preparatorios ya se exteriorizaron haciendo pues ¿cómo se llama? Lo puso entre la espada y la pared y lo mataron. Entonces, él ya había pecado con la decisión interna de querer matarle a Urías. ¿No? Muy bien. Entonces, amados hermanos, recuerden ustedes que el juicio es algo interno, es algo subjetivo. Volviendo a repetir, idea, deliberación y resolución. Para salir ya del tema del juicio, hay un estudio científico que dice de que la personalidad se forma de un niño que nace a partir de su nacimiento hasta los 5 años. Entonces, hermanos, tenemos tantos hijos en nuestra familia que si nosotros no hemos hecho una labor espiritual en el corazón de ellos, ¿por qué no hemos hecho? Porque nosotros, desde nuestra juventud, a pesar que nuestros padres nos han dicho, entrega tu vida al Señor, hijo mío, nosotros no hemos hecho caso. Y se nos ha hecho muy difícil entender por qué Cristo murió por nosotros. Y tenemos muchas familias en ese estado espiritual.
no entendemos por qué motivo Cristo murió por nosotros. Y cuando no entendemos, nos casamos por el supuesto amor que tenemos a nuestras parejas. ¿Ah? ¿Y cómo nos hemos conocido? En las fiestas, en las parrilladas, ¿no? En diferentes lugares que no haya sido adecuado para un encuentro romántico y amoroso, una discoteca, etcétera, etcétera. Así nacieron nuestros hijos. Y nuestros hijos nos han escuchado, no se han visto tomando cerveza, haciendo parrilladas en la casa, escuchando groserías, encima con el conjunto de crianzas en los niños, en los colegios, producto de ser criado por los padres de ese mismo molde y de esa misma calidad de migrante. Y de esa forma nosotros formamos una sociedad. Entonces, cuando el niño ya es adolescente, el niño no quiere saber nada de Dios porque nosotros no le hemos enseñado a que su idea, a que su deliberación y a que su resolución sea sólida y que iba a crear en el futuro una personalidad temerosa de Dios. Por eso es que vemos nuestros adolescentes que paran en el celular y más que todo escuchando música mundana. Y hoy en día está una música de reggaetón, ¿no? Que es pero el mismo demonio. Y que si nosotros vemos la letra, solamente habla de fornicación, de adulterio, ¿no? De todo lo que es orgías y nadie dice nada. Ya esas músicas románticas sanas ya se perdieron. Por eso es que nuestra sociedad y nuestras familias se encuentran en un conflicto grave espiritualmente. Hablando de justicia, hemos hablado que es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para la relación entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. O sea, hace sentir de que la justicia ya es el reflejo de lo que se va a exteriorizar de nuestro juicio. Entonces, cuando pasamos por ahí y le encontramos a Gertrudes, ¿quién es esa señora? Ah, esa señora es buenísima gente, ¿no? Esa señora tiene actos positivos, es una mujer de justicia. Entonces nosotros le conocemos a un juez cuando es corrupto, cuando es honesto, porque el corrupto y el honesto lo van a exteriorizar del fruto de su juicio, de su parte interna. Por eso es que la palabra del Señor dice, por los frutos te van a conocer. Entonces los frutos, inmediatamente un discernidor de la palabra, que yo vea, por ejemplo, de lejos una persona que aduce ser cristiano y en sus frutos no se ve su conducta, inmediatamente estoy ejercitado en mi juicio discernir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Digo, esta persona que estoy viendo ahí no tiene frutos de arrepentimiento, no es cristiano para las cosas del Señor. No le juzgo, solamente le estoy viendo. Le puedo exhortar, le puedo decir, hermano, estás con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que yo también caiga, y decirle, hermano, endereza tus caminos. Entonces, esa es la exteriorización. La justicia es la exteriorización de nuestro juicio. Ahora, imagínense, hermanos, si nos vamos a lo espiritual, imagínense la justicia y juicio en este versículo que dice, en el cimiento de tu trono. En la Biblia del Oso dice, en la compostura de tu silla. Nosotros vamos a ver un ser de de un juicio perfecto. El Señor tiene una idea perfecta. El Señor tiene una deliberación perfecta. El Señor tiene una resolución perfecta. Y tiene una justicia perfecta. Ahora, para concluir, observen ustedes, vamos
a la parte, ¿cómo le podría decir? Espiritual, espiritual, mega espiritual, ultra espiritual. Observen ustedes. ¿El juicio está dentro o está fuera? ¿La justicia está dentro o está fuera? La pregunta es, ¿quién es el juicio? ¿Quién es la justicia? ¿Quién es el juicio? Es algo de lo que no se ve, pero que se siente. El juicio es el eterno. El juicio es el yo soy. El juicio es Jehová. El juicio es Dios de los ejércitos. ¿Quién es la justicia? La que se exterioriza. El que el verbo se hizo carne, el que se le ve. La justicia es Cristo, el Mesías, el que ha de venir. Entonces hay uno que es que no le ves, pero le sientes. Y la justicia tú le ves. Y abajito observen ustedes, que ese sería otro tema de hablar. Misericordia y verdad. Ahí ustedes van a ver también paralelos, son hermanos que andan juntos. La misericordia, ¿dónde está? Está interna. ¿Y la verdad dónde está? Está externa. ¿Quién es la misericordia? La misericordia es Dios, el yo soy, el ser máximo, el omnisciente, el omnipresente. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que Dios le bendiga.